Nosotros preguntamos a un especialista en casos de familia de su visión de la ley de la violencia de género. La ley de violencia de género solamente protege a las mujeres. Es decir, es una ley que entiende que cualquier ataque, cualquier atentado que realice un hombre contra una mujer es porque se prevale de su condición de hombre. Es decir, se crea una ley de autor. Por ser un hombre ya está agravado el delito, lo cual jurídicamente es una barbaridad. Mi mujer se fue de casa, puso 2 denuncias por maltrato psicológico que fueron sobreseídas. Pasas 48 horas en un calabozo detenido por maltratador, aunque no hay ninguna prueba. Pues la situación es penosa, toda vez que lo que se está fomentando en vez de los acuerdos, lo que se está fomentando es la confrontación entre los excónyuges y dando lugar a situaciones más que lamentables, sobre todo de los niños que se ven que son los mayores afectados en estos jaleos. ¿Por qué las mujeres están a utilizar el Código Penal como el primer recurso? Porque todo las impulsa a ello. Les está diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. Y eso es terrible para las propias mujeres y sobre todo para las que están en situación peor. El Ministerio Español de Igualdad tiene también una señal con la leyenda Instituto de la Mujer. Y el Ministerio, liderado por la ministra de 31 años, Viviana Aído, toma muchos espacios publicitarios para demostrar que el padre es malo y la madre la parte buena. El Ministerio lo deja claro para todo el mundo, también para los hijos. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Los miles de víctimas entre los hombres españoles apodan al ministerio la Casa de las Feminazis, un instituto de la mujer asociado a la igualdad, como se indica en la entrada principal, es evidentemente no muy creíble. De cualquier modo, la gente es diplomática y constructiva, y la palabra feminazis no aparece en su discurso. Considero que las leyes deberían dar más igualdad a los padres y a las madres para compartir con los hijos la crianza de ellos. Tengo una hija con una chica extranjera de la cual la veo poco, me han quitado la custodia por una simple denuncia falsa. Yo vengo a la manifestación porque estoy sufriendo un maltrato judicial, un maltrato institucional con mi hijo. Entonces estoy luchando porque todos los niños tengan el derecho a la parte paterna y la parte materna. Los tribunales españoles están saturados y no pueden atender como justiciables los derechos del niño. Están totalmente saturados y no intervienen adecuadamente. Pues mire, es una injusticia para los padres, porque automáticamente la custodia compartida siempre se da a la madre, sin mirar si la madre es más idónea que el padre o si los dos tienen la idoneidad, porque si antes de casarse pueden tener a los hijos, ¿por qué después no? ¿Es correcto que en la ley de violencia de género no existe la presunción de inocencia? Vamos a ver, la ley de violencia exactamente lo que establece es la presunción de veracidad de la denunciante. Por tanto, se produce pues una conculcación de derechos porque prácticamente lo que tiene que hacer el hombre denunciado es demostrar que es inocente. ¿Por qué los jueces no persiguen las falsas denuncias? Pues no lo persiguen por 2 motivos. 1, por dejadez y 2, por un problema que está inserto en la propia ideología de género. Porque aquí se parte de la premisa que, claro, que los delitos de género son delitos que se cometen en el ámbito doméstico y por tanto que es muy difícil probar si existió o no existió. Por tanto, se entiende que hay en ocasiones en que se tiene que absolver porque no hay pruebas. Claro, eso supone una maldad tremenda a la hora de interpretar la ley, porque sin embargo, si hay casos, yo reconozco que hay casos en que es muy difícil probar si existió o no existió lo que se denuncia, pero hay otros casos donde sí se logra demostrar que lo que se denuncia es falso y la negligencia es absoluta. Es absoluta porque aquí es una cuestión ideológica, no es una cuestión de principios jurídicos. El caso de Paco es un ejemplo de cómo el sistema judicial español maneja los casos de familia. Su caso es uno entre miles. Me separé de la madre, aunque no era casado, cuando nuestra hija tenía tan solamente 1 año de edad. Tras la separación,
compartimos la guarda y custodia de nuestra hija y podía verla todos los días y estar con ella. Paco descubrió que su pequeña hija de 3 años era dejada reiteradamente desatendida. Paco fue al juzgado con sustanciales pruebas y evidencias del colegio, psicólogo y detectives y pidió la custodia inmediatamente. Su expareja presentó 14 denuncias falsas contra Paco. Una de ellas fue horrible, una denuncia falsa de incesto. Ella nunca presentó ningún informe médico. Solo la palabra de la madre fue suficiente. El juzgado de familia rechazó los testigos de Paco y el servicio forense del juzgado hizo un informe que demostró que la menor nunca había sido abusada. La jueza no preguntó a Paco ni una sola pregunta y él no pudo defenderse. Otra cuestión o sobre otra pregunta, pero no insista otra vez en la misma pregunta porque no se lo voy a permitir. Bien, pues quiero hacer constar mi protesta. La jueza siguió el procedimiento. El juzgado de familia dio la custodia a su madre. La jueza permitió a Paco a ver a su hija en el punto de encuentro. Todas las visitas a su hija se realizan bajo la supervisión de la asistenta social, vigilándole a 2 metros de distancia. En muchísimos casos, los hombres no son interrogados por los jueces, tampoco pueden presentar testigos. ¿Es correcto que solo la palabra de la mujer es lo suficiente para imputar al hombre? Estamos haciendo justo al revés de lo que hacíamos hace unos años. Antes enviábamos a las mujeres a casa y no les recogíamos en muchas ocasiones ni la denuncia, y ahora el mismo atropello lo estamos cometiendo con los hombres a los que bueno, yo quiero creer que siempre se les escucha, porque es desde luego obligación, y aquí también, si ocurre eso que está diciendo, sería con la connivencia de los letrados, porque el juez tiene obligación de escuchar al imputado, y debería hacerlo en todos los casos. Y el Estado nunca debería permitir que se utilizara a los niños como arma arrojadiza, porque el daño que les estamos causando es terrorífico y de unas dimensiones que vamos a ver el problema social pues en no mucho tiempo, y después no sé cómo lo vamos a arreglar. José Antonio en Sevilla es otro de miles de hombres que han sufrido la ley de violencia de género en su propia carne. Él fue enviado a prisión por 11 meses a causa de las denuncias falsas de su exmujer. Mi exmujer, después de la separación, al año más o menos de separarnos 2 años, empezó a poner denuncias falsas, pero eso, el ordenamiento llegó, me da igual, y después puso otra denuncia. Al llegar a otra denuncia, ya según el juzgado, he incrementado el ordenamiento y tú para prisión. Después, estando en prisión, han puesto denuncia tras denuncia. Después de 4 años de espera, el experto médico forense probó que su exmujer se autoagredía, solo para denunciarle a él. Actualmente, tu hijo tiene 12 años. ¿Cómo es tu relación con tu hijo? Pues, conmigo. Yo ahora mismo, tras esta situación, que ha sido muy larga y penosa, yo he estado 5 años sin ver a mi hijo. Aún sigo sin verlo. Se ha puesto un poder excesivo en manos de las mujeres, porque se ha dado un valor a la palabra de una mujer absolutamente excesiva. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad. Y esto es una barbaridad, como un templo. ¿Qué derechos tienen los hombres? Los hombres, ninguno. Mientras que para el hombre que se queda en la calle no hay ni viviendas de protección, ni hay ayudas económicas, ni hay sistemas de reinserción, ni sistemas de tratamiento terapéutico, porque claro, estos hechos a muchos hombres lo que les produce son daños psicológicos, porque se encuentran de la noche a la mañana con una denuncia de algo que no han cometido. Y así como las mujeres tienen, si quieren, psicólogos a su disposición, los hombres no tienen absolutamente nada, nada de nada. El Ministerio Español de Igualdad y el Instituto de la Mujer ofrecen un gran abanico y un amplio rango de apoyos a las supuestas víctimas de maltrato. Ayuda de emergencia urgente, respaldo financiero, ofertas de trabajo, etcétera, etcétera.
En el otro lado, no hay ninguna ayuda ni recurso para aproximadamente 125.000 hombres que van a prisión cada año. Los abuelos protestan. ¿Por qué has venido a la manifestación? Por apoyo de las injusticias cometidas, en este caso con mi hijo, y generalizando con todos los padres que por denuncias falsas a mi hijo concretamente en 4 horas lo dejaron en la calle sin nada. ¿Es correcto que hay casos de hombres que tras recibir una denuncia tienen pocas horas para dejar sus casas? Pocas o ninguna, porque hoy en día con la ley de violencia de género, desde el momento en que se presenta una denuncia, sin necesidad de ninguna prueba ni de ningún indicio, se procede automáticamente a la detención del hombre. Es toda la presión que conduce a que los jueces tengan temor y por tanto hagan una aplicación de la ley a veces de una manera muy automática. Cuando una mujer venía, pedía una orden de protección, una orden de alejamiento, la concedían de una manera muy automática, sin tener en cuenta cuáles eran las pruebas que habían en ese proceso. Y esto ha causado daño, porque la policía ha procedido a la detención de miles de hombres con muy pocas pruebas, con muy pocos indicios, y los jueces los han puesto en libertad, pero dictando esa orden de alejamiento. Se le mete en un calabozo y a las 48 horas se le pone en disposición judicial. El juez a lo mejor no acuerda ninguna medida, pero ya se ha pasado 48 horas y no ha habido ni autorización judicial ni ha habido ningún tipo de indicios. Y una vez que sale de prisión, o sea, que sale del calabozo, no puede volver a su casa. No puede volver a su casa porque se arriesga a que su mujer o su pareja le vuelva a presentar otra denuncia. Entonces tiene que acudir a amigos o a alguien que la acoja, porque tampoco hay medidas de acogimiento para estos hombres que se encuentran en la calle de la noche a la mañana. El gobierno del Consejo General del Poder Judicial compiló en el año 2008 142.000 acusaciones contra hombres y el 13% acabaron en condena. ¿Qué ocurre con el resto de acusaciones? Si el 13% fueron condenados, ¿qué ocurre con el 87%? El juez Francisco Serrano, del Juzgado de Familia en Sevilla, declaró que solo el 9,7% de las acusaciones acaba con condenas. Francisco Serrano ha advertido de los aspectos injustos de la ley de violencia de género y consideró que la situación es comparable con la base de detención de Guantánamo. Él considera la propuesta que facilita la rotura de la relación entre padre e hijo como un tipo de holocausto. Esta ley viola también las propias leyes españolas. Yo no creo que sea la ley la que viola los derechos fundamentales. Puede ser discutible y muchos podemos entender que sí, pero el atropello a los derechos fundamentales se produce en la práctica policial y judicial. En la duda existe presunción de culpabilidad y en la duda se detiene. Y en pocas horas y sin mucha investigación se lleva el tema al juzgado, que como están atascados, en pocas horas y sin mucha investigación se está decidiendo qué es lo que se tiene que hacer. Y esto de imputarle a alguien un delito sin investigarlo mínimamente, con carácter previo, es lo que atropella los derechos de las gentes, porque los seres humanos tenemos derecho a la presunción. En las afueras de Madrid nos reunimos con Guadalupe de la Fuente, quien es presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos. ¿Qué razones te llevaron a crear la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos? Bueno, pues después de ver la separación traumática de mi hijo y ver cómo actuaban los jueces y hablar con más personas que se encontraban, no ya solo de mi entorno, sino pues a nivel laboral, que hablábamos del tema de las separaciones, y ver en qué situación se encontraban los niños, pues nos vimos obligados de alguna manera a crear la asociación, no solamente para defender el derecho de los abuelos, sino también el derecho de los niños, a ver a los abuelos y a toda su familia. ¿Qué está pasando a los niños tras las separaciones? Todos aquellos que por cuestiones económicas o por cuestiones de despecho, pues están utilizando a los niños evidentemente como moneda de cambio. Entonces la situación que están viviendo es muy complicada, muy complicada.
La gente de España está desesperada y se sienten impotentes, pero quieren contar lo que sucede a aquellos que quieren escucharlo. ¿Por qué he venido a la manifestación? Para acompañar a mi hijo que está en esta situación. ¿Y no puede ver a los niños, porque la madre de los niños, la ex de mi hijo, le denuncia de malos tratos y no, es completamente falso. ¿Y tiene una visita a...? No tenemos, no nos dejan. Vamos al colegio en el tiempo del recreo, que las señoritas son muy amables, muy cariñosas con nosotros, y en esos minutos podemos estar con los niños durante el recreo, algún día a la semana, no todos los días. ¿Cuántos abuelos y abuelas están actualmente impedidos de ver a sus nietos? Pues es que decirte una cifra en concreto es muy complicado, pero para que te hagas una idea, solo tienes que multiplicar por 2 los divorcios. Es decir, los abuelos paternos, todos están implicados de alguna manera. ¿Y qué ha sucedido con esa ley? Que algunos grupos feministas se la han apropiado como de ellos y están haciendo un uso fraudulento de esa ley. Es decir, están acusando a hombres de una violencia de género que no existe. Es decir, creo que se hablaba este año de un 90 y tantos % de denuncia falsa, y que eso lo único que está haciendo es colapsar los juzgados, imputar a personas que no han cometido ningún delito y que esos niños se les vea apartado de toda esa familia que generalmente es la familia paterna. ¿Considera que algunos jueces están actuando de manera errónea? Sí, claro, porque somos herederos de esa tradición y por tanto se está diciendo que son las mamás las que deben estar siempre cuidando de los niños. De hecho, hay un sector que se autodenomina feminista, que yo creo que son herederas de la tradición católica, de la sección femenina, del régimen político anterior, que realmente aquello no era feminismo, que impulsaba esto, que las mujeres nos quedáramos en casa a cuidar niños, y que ese era nuestro papel fundamental en la historia. Es difícil de entender por qué España acepta la destrucción de miles de personas de su derecho a una vida familiar. Es difícil de comprender el motivo del gobierno. El periódico español El País ha publicado las estadísticas de las muertes de mujeres en manos de parejas o exparejas. España tiene la segunda cantidad más baja en comparación con otros países europeos. Vamos a echar un vistazo a los resultados del periodo de 5 años de gobierno del PSOE. En 2004, 48 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. En 2005, 60. En 2006, 68. En 2007, 71. En 2008, 69. La ley de violencia de género no ha cambiado los números de mujeres asesinadas. Si estimamos el nivel de destrucción de la población española, haciendo uso de las estadísticas existentes, el daño es traumático. Más de 3 millones de adultos y niños han sufrido por la ley de violencia de género del PSOE. Con esta situación, ¿qué espera para España actualmente y para el futuro? ¿Qué futuro tendrá? Que la ley de violencia, que el enfoque del Código Penal del 2003 ha sido un fracaso. Es tan evidente como que después de 5 años no solo no ha mejorado la situación, sino que diríamos que incluso ha empeorado. Afirmo que ha empeorado. Hay más mujeres maltratadas, no llegamos a tiempo a protegerlas y además estamos maltratando a miles de niños, miles de abuelos y abuelas y miles de padres. Por tanto, no hemos arreglado un problema y hemos empeorado una situación porque ahora tenemos más de un problema. ¿Por qué he venido a la manifestación? Pues porque quiero que mi hija esté con su padre igual que con su mamá. ¿Y cuál es tu situación actual con la...? Pues mi situación actual, como la de muchos españoles, estamos apartados y estos niños están en orfandad legal
Y bueno, tenemos 4 días de cada 30, podemos ver a nuestros propios hijos, sin poder encargarnos de su educación. Entiendo que ellos les hacemos falta, lo mismo que ellos nos hacen falta a nosotros. ¿Existe discriminación en los juzgados españoles? Por supuesto, los juzgados españoles, es que es elemental, entre el 95 y el 97% de las custodias en los procesos de familia se dan a las madres. Y lo que se está haciendo en los juzgados de familia es conceder prácticamente casi siempre la guardia y custodia a las mujeres, y yo creo que esto es no un premio sino una condena, porque si las mujeres nos ocupamos en solitario del cuidado y la educación de los hijos, de prácticamente toda la responsabilidad, no tenemos más tiempo y más posibilidades de tener espacios personales y profesionales que son absolutamente imprescindibles para ser persona. Pues los niños, lo primero que se ven privados de la mitad de su familia, no solo el padre la mayoría de las custodias se dan a la madre, por lo tanto hablamos en términos generales, el padre es el que se ve privado de sus hijos, sino los abuelos, los tíos, los primos, pues al final pasa lo que pasa. El sistema judicial español da a las mujeres la libertad para procesar a los hombres. Bueno, llevo 6 años aquí viviendo en un contenedor porque al jubilar, o sea, al separarme de mi exmujer, pues la justicia, sin tener en cuenta las posibilidades económicas que tenía ella y tenía yo, pues me dejó en la ruina y no me quedó más remedio que venirme a vivir a un contenedor. ¿Por qué razón la situación es así? Pues está así porque en España, por circunstancias X, que cada uno tiene su teoría, se ha insertado de manera muy fuerte y muy contundente y ha logrado conquistar espacios de poder una ideología de género que al fin lo que es el odio al hombre. Y esa ideología de género, que es la que ha ido conquistando espacios de poder, es la que está causando este problema que en otras partes de Europa no se entiende, no se puede entender. 10 años después de su divorcio, Eufemiano sigue luchando contra las denuncias falsas de su exmujer. Estoy cobrando 800 euros, 820 euros mensuales, y con eso no me da para pagar un alquiler de un piso que puede valer 700 o cosas así. Entonces no puedo, y además estoy pagando abogados de las denuncias falsas que me está poniendo. Estoy pagando 300 euros mensuales de abogado. Su exmujer presentó 8 denuncias falsas. Él ganó 6 de los procesos llevados ante el tribunal y 2 siguen pendientes. Desde la separación a mí me pusieron una pensión para un hijo menor que no tenía, que mi hija menor tenía 30 años, de 100.000 pesetas. Entonces, al decir el abogado que yo no tenía hijos menores, pues se las pusieron a mi exmujer, que mi exmujer, debido a que yo puse el patrimonio a su nombre, es multimillonaria. No importa cómo miremos el resultado de José Luis Rodríguez Zapatero, con su intención de construir una mejor España con la ley de violencia de género, está claro que acabará como un fracaso. El daño está hecho. Esto es simplemente justo. Automáticamente debemos hacer la pregunta: ¿es correcto que el motivo real del gobierno del PSOE es que las feministas puedan liderar una acción de venganza contra los hombres y simultáneamente destruir las relaciones familiares tradicionales? Es verdad que estos 4 años hemos hecho muchas cosas. Ante todo, una ley de igualdad que es la ley más avanzada en derechos de todas las democracias modernas que hay en el mundo. Y así me lo dicen, así me lo reconocen fuera de España. Y yo digo, es la ley que se merecen las mujeres en este país, la más avanzada del mundo.
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer continúan su trabajo. La ministra Viviana Aido ha abierto los nuevos juzgados de violencia de género y hoy España tiene 91 nuevos juzgados solo para recibir las acusaciones de las mujeres. ¿Consideras que los tribunales españoles están a violar la ley? Vamos a ver, los tribunales españoles de familia y de violencia de género están cumpliendo la ley de violencia de género. La ley de violencia de género hay serias dudas sobre su constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la ley es constitucional. Sin embargo, lo que está claro es que esta ley puede violentar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en varios artículos, además el 8, el 6, el 14, ¿por qué? Porque ni hay procesos equitativos, ni los procesos además son muy lentos, perjudicando muchas veces, rompiendo el contacto entre el padre y los hijos hasta que se resuelve el tema penal, porque además no se respeta el principio de igualdad. Yo entiendo que es contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Considera usted que en este caso España está a violar los derechos humanos? Pienso que sí, que en los últimos años no hemos respetado, no hemos garantizado los derechos fundamentales de las personas. ¿Y en los casos de familia? Especialmente en los casos de familia. Sin derechos, el hombre tiene que pasar a través del tribunal vengador que le declara culpable automáticamente hasta que él pruebe que es inocente. Y en todos los casos, la negociación es imposible. Manolo se levantó y una señora juez le echó de su casa. No pasó nada. ¿A qué se llama?